El sol de Querétaro, con su luz dorada y su calor que invitaba a la siesta, se colaba sin permiso por la ventana del pequeño departamento que Ricardo compartía con Sofía. Las mañanas en la avenida 5 de Febrero, cerca de la Alameda Hidalgo, comenzaban temprano, con el murmullo incesante de la ciudad despertando. El traqueteo lejano de la locomotora que cruzaba la vía, el pregón de los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, y el claxon impaciente de los taxis que buscaban clientes. Ricardo, con sus 32 años a cuestas, la mirada franca y las manos fuertes, curtidas por la grasa de motor y el contacto constante con las herramientas, era un hombre de rutinas inquebrantables. Se levantaba poco antes del alba, preparaba un café de olla humeante con piloncillo y canela, y revisaba los mensajes de su taller en un viejo smartphone antes de que Sofía, su esposa, se despabilara. Eran los primeros años de la década de 2020, y aunque la vida era más conectada, las tradiciones en Querétaro seguían siendo el alma de la sociedad. Ricardo era mecánico automotriz en Servicio Automotriz Don Nacho, un taller modesto pero bien establecido con casi 40 años de tradición en la colonia Carretas, en las cercanías del Cerro de las Campanas. El sueldo, aunque decente para un obrero especializado, no era el de un ingeniero. Le permitía vivir con dignidad, cubrir el alquiler de su pequeño hogar en el barrio de San Sebastián y con mucho esfuerzo y disciplina ahorrar algunos pesos. Esos ahorros eran la semilla de un sueño que Ricardo alimentaba en silencio, el de abrir su propio taller, un espacio donde pudiera aplicar sus conocimientos y su ética de trabajo sin las limitaciones de ser empleado. Sofía, su Sophie, era el motor de su existencia. Su sonrisa franca y su mirada, tan transparente como el agua de los acueductos coloniales de la ciudad, eran su refugio después de días interminables, ruidosos, pasados entre motores desarmados, neumáticos gastados y las exigencias de clientes que a veces eran más latosos que los propios autos. Se habían conocido en la preparatoria en el CSITQ, compartiendo sueños e ideales, y a pesar de las objeciones iniciales de doña Elena, la madre de Sofía, habían construido un amor que Ricardo creía inquebrantable, tan sólido como el granito de la Sierra Gorda. Doña Elena, viuda desde hacía 10 años, con un aire de superioridad que a menudo chocaba con su realidad de jubilada del IMSS, nunca había visto con buenos ojos a Ricardo. Para ella, su hija, que había estudiado enfermería técnica en el CONALEP, merecía un profesionista, un licenciado, un ingeniero con maestría, alguien que vista de traje y corbata, no un engrasador de carros que huele a gasolina. Ricardo, por el amor y la paz de Sofía, siempre había tragado grueso, ignorando los comentarios punzantes, las críticas disfrazadas de consejos y las miradas de desaprobación que doña Elena le dedicaba en cada reunión familiar. Su vida era un ciclo de sencillez y trabajo, de lunes a sábado, del taller a casa, con alguna parada en la tortillería o el mercado local para comprar lo del día. Los domingos eran para ellos. A misa en la majestuosa parroquia de Santiago Apóstol, luego un paseo de la mano por el centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad, disfrutando un helado de garrafa en el Jardín Guerrero o una carne asada en casa de los tíos de Sofía, los únicos parientes que realmente aceptaban a Ricardo sin condiciones. Ricardo era la encarnación de la honradez y la perseverancia. Tenía un oído privilegiado para los motores y una habilidad innata para diagnosticar problemas con solo escuchar un ruido o sentir una vibración. Sus clientes lo apreciaban por su pericia y su honestidad, pero doña Elena era un obstáculo constante. La suegra vivía en una casa propia, más grande, en la colonia Álamos, un barrio tranquilo con calles arboladas, heredada de su difunto esposo, un empleado bancario que había ascendido en su carrera. Aunque no era acaudalada, siempre se comportaba como si lo fuera, criticando la modestia del departamento de Ricardo y Sofía en el barrio de San Sebastián, la ropa que usaban, e incluso el hecho de que Sofía trabajara en una clínica privada. Ay, mi Sophie, no puedes pedirle a tu marido que busque algo mejor. Ese trabajo de mecánico es para gente sin aspiraciones, mi vida. Tu padre, si viviera, jamás lo hubiera permitido. Le decía a su hija, en presencia de Ricardo, como si él fuera un mueble más, un fantasma de la inoperancia. Ricardo a menudo sentía que su rostro se calentaba y sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar los puños bajo la mesa. Ya verás, doña Elena, se repetía a sí mismo, con la paciencia de un artesano tallando una pieza, ya verás de qué soy capaz. Esa promesa silenciosa se convirtió en su mantra. El detonante de la explosión llegó en un domingo de agosto, un día sofocante y pegajoso,
con el termómetro marcando 35 grados y el aire pesado por la humedad, durante la típica comida familiar en casa de doña Elena. La ocasión era el cumpleaños de un primo de Sofía. Ricardo y Sofía habían estado ahorrando con un ahínco casi fanático para el enganche de un Nissan Versa usado, un modelo confiable y económico. Era un paso pequeño, pero monumental para ellos, el primer coche propio, un símbolo tangible de su independencia y progreso. Habían logrado reunir casi la mitad del valor, una proeza considerando sus ingresos. Sofía, exultante de alegría y con la inocencia de quien espera una palabra de aliento, lo había compartido con su madre, pensando que quizá, por una vez, recibiría una felicitación sincera o al menos un gesto de aprobación. Pero doña Elena no era de esas personas. Al enterarse de la noticia, su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad seguida de un desprecio que Ricardo conocía bien. Un Versa usado. En serio, Sofía, por Dios, tu padre, que en paz descanse, siempre tuvo coches de agencia impecables recién salidos del distribuidor. Y Ricardo se conforma con un Versa de segunda mano, con no sé cuántos kilómetros. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de futuro te espera con un hombre así, Sofía? ¿A poco vas a seguir con estas miserias toda tu vida? La temperatura en el comedor subió varios grados más. Ricardo, que estaba terminando su plato de mole poblano, un manjar que de repente le sabía amargo, sintió un nudo apretado en el estómago, más duro que una biela rota. Los chismorreos de los primos y tías alrededor cesaron y todos se enfocaron en la escena que se desarrollaba, anticipando el drama. Mamá, por favor, no digas eso. Estamos muy contentos con lo que tenemos y con lo que hemos logrado juntos, con nuestro esfuerzo, intercedió Sofía, con la voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso. Sus ojos, ya acuosos, suplicaban a su madre que se detuviera. Doña Elena hizo un gesto despectivo con la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. Contenta, contenta de que, hija, de vivir de limosnas, de apretarse el cinturón por las ineptitudes de tu marido. Mira a tus primas, sus maridos son ingenieros, tienen casas propias en Juriquilla, coches nuevos, vacaciones en Cancún. No andarían con un Versa desvencijado que un día se les va a quedar tirado. Su voz resonó en la sala, cargada de un juicio inapelable. Ricardo, que siempre había mantenido la calma en situaciones similares, sintió una rabia helada treparle por la espalda. Las miradas furtivas de los demás familiares le quemaban la piel. Pero antes de que pudiera articular una réplica, antes de que el instinto de defensa se apoderara de él, doña Elena se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados como ranuras y una crueldad que le atravesó el alma, penetrando hasta lo más profundo de su ser. Y entonces, las palabras que grabaría a fuego en su memoria, pronunciadas con una saña helada que cortó el ambiente como un cuchillo de obsidiana. Ricardo, escúchame bien y que te quede claro. Eres un bueno para nada. Te pasas la vida debajo de los carros y no puedes ni comprarle un coche decente a mi hija, mucho menos una casa. Nunca le darás a Sofía la vida que se merece. No sirves para nada. Eres un fracasado, un conformista, una carga para mi hija. El silencio que siguió fue atronador, más pesado que una lápida de cantera rosa. Los tíos y primos presentes, avergonzados, bajaron la mirada, algunos carraspeando, otros fingiendo interés en sus platos vacíos. Sofía sollozó sin control, cubriéndose la boca con la mano para ahogar el gemido de dolor. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho, como si le hubieran vaciado los pulmones y robado el aire vital. No era solo el contenido de las palabras, que ya había escuchado en versiones más suaves, sino la forma, el tono público, la intención deliberada de humillarlo y anularlo frente a toda la familia. Esa humillación era un veneno que se inyectaba directamente en su orgullo. Se levantó de la mesa con una lentitud digna, la mandíbula apretada hasta el dolor. Miró a doña Elena a los ojos, con una frialdad que sorprendió incluso a Sofía, que nunca lo había visto tan duro. No dijo una sola palabra. Simplemente tomó la mano de Sofía, que estaba empapada en lágrimas y temblaba como una hoja, y sin despedirse, sin una mirada atrás, salió de la casa, dejando a doña Elena y a toda la familia en un silencio sepulcral, cargado de tensión y arrepentimiento tácito. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor, resentimiento y una profunda sensación de indignidad para Ricardo. Las palabras de doña Elena se repetían en su cabeza como un eco maligno en una cueva oscura. No sirves para nada, un fracasado,
Una carga, se sentía desmoralizado, su autoestima, ya frágil por años de críticas soterradas, se desmoronaba por completo. En el taller de don Nacho, sus compañeros, que lo conocían bien, notaron su mutismo, su mirada perdida, su habitual buen humor desaparecido. «Todo bien, Ricardo». «Te veo apagado, compadre», le preguntó un viejo colega, pero Ricardo solo pudo negar con la cabeza y encogerse de hombros. Sofía intentó consolarlo, se disculpó por su madre 1000 veces, con lágrimas en los ojos, pero el veneno ya estaba en su sistema. Esa humillación pública había cruzado una línea que no se podía ignorar. Ya no era solo una crítica hiriente, era una declaración de guerra personal, un desafío directo a su valía como hombre, como pareja, como profesional. Por la noche, tendido en la cama del pequeño departamento, con Sofía dormida a su lado después de haber llorado hasta el cansancio, Ricardo no podía conciliar el sueño. Miraba el techo, imaginando el rostro de doña Elena, su sonrisa socarrona y sus ojos llenos de desprecio. Se dio cuenta de que si no hacía algo, si no respondía a ese ataque, esas palabras, ese juicio injusto, definirían su vida. Y eso no podía permitirlo. No solo por él, sino, y esto era lo más importante, por Sofía. Ella merecía más que un fracasado, merecía un hombre que pudiera defenderse a sí mismo, a sus sueños y a su futuro con dignidad y con hechos. Fue una noche larga y tortuosa, de introspección profunda bajo la débil luz de la luna que se colaba por la ventana. Recordó el viejo dicho popular: la mejor venganza es un éxito masivo, pero Ricardo no buscaba la venganza en el sentido destructivo de causar dolor a doña Elena. Buscaba justicia, sí, pero sobre todo validación. Quería demostrar no con palabras vacías, sino con hechos contundentes, no solo a doña Elena, sino, y esto era fundamental, a sí mismo, de lo que era realmente capaz. Y lo haría a su manera. En silencio, con trabajo duro, con una paciencia inquebrantable y una inteligencia forjada en años de experiencia práctica y de observación aguda del mundo. No habría gritos, no habría reproches. Solo resultados. A partir de ese día, algo fundamental cambió en Ricardo. No se volvió un hombre amargado ni rencoroso, se volvió implacablemente determinado. El dolor de la humillación se transformó en un combustible ardiente que lo impulsaba hacia adelante. La vergüenza se convirtió en su motivación más poderosa. En el taller seguía cumpliendo con sus horas y responsabilidades para don Nacho, pero su mente ya no estaba solo en las reparaciones rutinarias. Empezó a estudiar con una ferocidad inusitada en sus tiempos libres. Noches enteras, después de cenar, se pasaba horas en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue, devorando libros sobre gestión de talleres, contabilidad básica para pequeños negocios, estrategias de marketing digital y servicio al cliente. En los recesos de su trabajo, en lugar de platicar, devoraba manuales técnicos y libros sobre motores modernos, sistemas de inyección electrónicos y transmisiones automáticas, buscando especializarse, buscando un nicho que lo diferenciara de la competencia en Querétaro. Habló de nuevo con Sofía, esta vez con una determinación palpable en su voz. «Sophie, esto no puede seguir así, no por tu madre, sino por nosotros, por nuestra dignidad, necesito hacer esto. Necesito abrir mi propio taller, mi propio negocio. Necesito demostrarle a tu madre, y sobre todo a mí mismo, que no soy un bueno para nada, que no soy un fracasado». Sofía, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de admiración y orgullo, lo abrazó fuertemente. «Estoy contigo, mi amor, en las buenas y en las malas. Juntos lo vamos a lograr». Esa noche su vínculo no solo se reafirmó, se fortaleció, se hizo inquebrantable. Ella sería su aliada silenciosa, su compañera en la trinchera. Ricardo comenzó a trabajar en un plan minucioso. Su idea era clara: un taller pequeño, pero moderno, eficiente y altamente especializado en Querétaro. Un lugar donde la honestidad, la transparencia en los precios y la calidad del trabajo fueran los pilares inamovibles. Los fines de semana, en lugar de pasear, Ricardo y Sofía se dedicaban a recorrer colonias populares y zonas industriales menos desarrolladas, buscando locales baratos. Finalmente, encontró uno en la colonia Lomas de Casablanca, cerca de la Cuesta China, un antiguo almacén abandonado, polvoriento, con el techo en precario estado y las paredes carcomidas por la humedad. Estaba lejos del bullicio del centro, pero el alquiler era irrisorio y Ricardo vio su potencial. «Aquí es», pensó con una convicción que nunca antes había sentido. No le dijo nada a doña Elena ni a ningún otro miembro de la familia de Sofía, excepto a ella.
Quería que su proyecto creciera en la oscuridad, lejos de las críticas, los juicios y las malas vibras. Durante los siguientes 10 meses, la vida de Ricardo fue una maratón extenuante. De día, trabajaba a destajo en el taller de don Nacho. Al salir, tomaba el camión y se dirigía al local abandonado. Con sus propias manos, con la ayuda incondicional de Sofía, que pintaba paredes, lijaba superficies y limpiaba, sin quejarse después de su turno en la clínica, transformaron el lugar. Ricardo usó cada peso de sus ahorros, que había reunido con sacrificios extremos, y pidió un pequeño préstamo a un amigo de confianza, don José, un viejo mecánico jubilado que había sido su mentor y que creía en su talento. Compró herramientas de segunda mano, pero de excelente calidad, algunas restauradas por él mismo. Instaló un pequeño elevador hidráulico, arregló la instalación eléctrica, puso luminarias LED y construyó un pequeño mostrador con madera reciclada. En la fachada, Sofía, con su buen gusto, diseñó un sencillo cartel con letras de molde pulcras y un logotipo estilizado de una llave inglesa. Ricardo's Autoservicio, especialistas en diagnóstico y mantenimiento moderno. La inauguración fue modesta, casi secreta, una ceremonia íntima. Solo don José, unos pocos amigos leales del taller de don Nacho y la familia cercana de Ricardo que lo apoyaban en silencio, estuvieron presentes. No hubo mariachi ni globos, solo la satisfacción silenciosa de un sueño que empezaba a materializarse. Los primeros meses fueron, como era de esperarse, difíciles, llenos de incertidumbre. Pocos clientes. Ricardo trabajaba incansablemente, haciendo él mismo las reparaciones, atendiendo llamadas telefónicas, llevando la contabilidad y limpiando el taller por las noches. Su filosofía de trabajo era simple y contundente: trato justo y amable, diagnóstico preciso con tecnología moderna y trabajo impecable garantizado. Entregaba los coches limpios, con un pequeño ambientador de regalo y una nota manuscrita de agradecimiento. Poco a poco, el boca a boca, la publicidad más efectiva, empezó a funcionar en la colonia Lomas de Casablanca y sus alrededores. La gente, cansada de talleres caros, deshonestos o ineficientes, empezó a confiar en Ricardo. Ahí con Ricardo, es bueno y te cobra lo justo, se comentaba en las tiendas y mercados. Su reputación creció como la espuma en un vaso de cerveza fría. El local que doña Elena había tildado de bueno para nada comenzó a llenarse de coches de todas las marcas y modelos. Ricardo pudo comprar un segundo elevador, luego contratar a un ayudante, un joven recién egresado del CONALEP de Querétaro con ganas de aprender y la misma ética de trabajo que él. Los ingresos aumentaron de forma constante. Pudo pagar el enganche de una casa propia en Juriquilla, una zona en crecimiento con más plusvalía. No era una mansión, ni la casa de revista que doña Elena hubiera deseado, pero era su casa, con un pequeño jardín donde Sofía ya planeaba sus rosales, 2 recámaras y un espacio para el futuro. La compraron y la amueblaron con cariño, con cada mueble elegido con ilusión, celebrando cada adquisición como un pequeño triunfo. Doña Elena, por supuesto, no fue ajena a los cambios. Las visitas a casa de Ricardo y Sofía se hicieron menos frecuentes, pero sus antenas de chismorreo, activas como siempre, captaban las señales. Escuchaba a los primos comentar que a Ricardo le va bien, o veía a Sofía con ropa nueva y de mejor calidad, con un brillo en los ojos y una seguridad que antes no tenía. Los pequeños detalles, como el nuevo comedor o el coche más reciente, un Sentra que habían comprado al contado, no pasaban desapercibidos, pero se negaba a creerlo. Para ella, Ricardo seguía siendo el bueno para nada y cualquier mejora era suerte o ayuda de Sofía. Un jueves por la tarde, la vida de doña Elena dio un giro inesperado. Su viejo Chevrolet Aveo, su joya más preciada, el que usaba para ir al mercado de la Cruz y para visitar a sus amigas, se detuvo abruptamente en plena avenida Tecnológico, justo frente al Instituto Tecnológico de Querétaro, negándose a arrancar. Estaba furiosa y angustiada. Intentó llamar a su mecánico de siempre, pero él estaba de vacaciones en la playa. Desesperada, con el calor y el tráfico apremiando, preguntó a un transeúnte, un joven estudiante que esperaba el camión, si conocía un taller de confianza cerca. El joven, sin dudarlo, le dijo con entusiasmo: «Vaya a Ricardo's Autoservicio en Lomas de Casablanca, doña. El señor Ricardo es un genio, arregla todo y es bien honrado y no le cobra de más». El nombre le sonó inquietantemente familiar, pero lo descartó. No podía ser. Subió el coche a una grúa, refunfuñando por el gasto y el tiempo perdido, y le dio la dirección que el joven le había indicado. La grúa la dejó frente a un taller que no reconoció de inmediato.
Era un lugar amplio, moderno, pulcro, con varios coches estacionados afuera y dentro, y dos elevadores funcionando a pleno rendimiento. Un letrero bien iluminado, con el logo estilizado, decía: Ricardo's Autoservicio, especialistas en diagnóstico y mantenimiento moderno. Había un par de jóvenes mecánicos trabajando con destreza, y un hombre alto, con overol limpio, camisa a cuadros impecable y una sonrisa amable, hablaba con un cliente, entregándole las llaves de un coche reparado. El hombre se giró, era Ricardo. Doña Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su rostro, que antes rebosaba ira por el coche averiado, ahora se contraía en una expresión de incredulidad, pánico y una profunda humillación. Ricardo, que había visto llegar la grúa y la había reconocido de inmediato, se acercó con una expresión de profesionalidad pura, sin un asomo de rencor ni de triunfo. Doña Elena, buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? ¿Qué le pasó a su coche? Su voz era tranquila, cortés, pero firme, con la seguridad de quien sabe lo que hace. Ella no pudo articular una palabra coherente. Su mirada, llena de asombro y vergüenza, recorrió cada rincón del taller. Los equipos de diagnóstico de última generación, los clientes esperando en una sala limpia y cómoda, los diplomas y certificaciones colgados con orgullo en la pared de la oficina, el ambiente de eficiencia, respeto y profesionalismo. Vio la placa con el nombre de Ricardo Aguilar, propietario. No era un taller de barrio cualquiera, era un negocio próspero, en pleno crecimiento, con una clientela leal. La imagen de aquel engrasador de carros, que no servía para nada, se desvanecía ante sus ojos, siendo reemplazada por la de un empresario exitoso, un hombre hecho a sí mismo. Ricardo la guió hacia la pequeña oficina, un espacio ordenado y funcional. Cuénteme, doña Elena, ¿cuál es el problema exacto? Ella tartamudeó: mi aveo. Se separó, no arranca. Creí que era la batería, pero no. Su voz apenas era un suspiro, ahogada por la sorpresa y la humillación. Ricardo tomó la llave, salió al taller y examinó el coche con una herramienta de diagnóstico. Volvió unos minutos después. Parece ser la bomba de gasolina, doña Elena. Es un problema común en este modelo. Podemos repararla hoy mismo. Le hago un presupuesto detallado y, si le parece bien, la tenemos lista en unas cuantas horas. Tenemos la refacción en inventario. Ella asintió, aún en shock, incapaz de procesar la situación. Ricardo le dio un presupuesto detallado, explicando cada partida, con precios justos y transparentes. La profesionalidad de su yerno era innegable, impecable. Mientras esperaba la reparación, doña Elena se sentó en la sala de espera, hojeando una revista vieja de cocina, pero sus ojos no captaban las palabras y sus manos temblaban ligeramente. Su mente estaba en el pasado, reviviendo sus palabras crueles, su desprecio. Recordaba aquel domingo fatídico, sus gritos, la humillación pública que le había infligido. Había llamado a Ricardo bueno para nada, fracasado, y él, sin una sola palabra de reproche, sin una mirada de superioridad, le estaba solucionando un problema que la tenía angustiada y que la dejaba varada. En ese momento, vio a Sofía llegar al taller, trayendo unos papeles y un termo de agua fresca para Ricardo y su equipo. Su hija se veía radiante, feliz, con un brillo en los ojos que reflejaba plenitud, no solo por su trabajo de enfermera, sino por la vida que había construido. Abrazó a Ricardo con naturalidad y le dio un beso tierno en la mejilla. Los vio conversar, planificar la tarde, con la complicidad de un equipo, de una pareja que había construido algo grande desde la nada, con sudor y sacrificio. Sofía se acercó a su madre, notando su palidez. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Te sientes bien?», dijo, con una mezcla de sorpresa y genuina preocupación. «Mi coche se averió». «Me trajo la grúa», murmuró doña Elena, su voz casi inaudible. Sofía sonrió dulcemente, pero con una firmeza que no había tenido años atrás. «Qué bueno que viniste con Ricardo. Él es el mejor, siempre lo ha sido». Había un orgullo silencioso en la voz de Sofía, una convicción inquebrantable que doña Elena no le había escuchado antes. Ya no era la niña asustada que se cubría la boca con las manos cuando su madre atacaba a su marido. Era una mujer segura de sí misma, que defendía a su pareja y su éxito con la dignidad que merecían. Horas después, Ricardo le entregó las llaves del aveo. «Listo, doña Elena. La bomba de gasolina fue reemplazada por una nueva. También aprovechamos para revisar los niveles de todos los fluidos y rellenamos el depósito del limpiaparabrisas. Es cortesía de la casa por su primera visita». Ella tomó las llaves, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Esperaba una mirada de triunfo, un «te lo dije», algo de rencor o una pizca de burla. Pero no había nada de eso.
solo una mirada serena, profesional, llena de una paz que solo los que han luchado y ganado en silencio poseen. Él había ganado, sí, pero su victoria no era la humillación del otro, sino la demostración silenciosa e irrefutable de su propio valor. Doña Elena no pudo encontrar las palabras. Las disculpas sinceras se le atoraron en la garganta. La vergüenza la invadió de tal manera que sentía un calor insoportable en las mejillas. Había juzgado, había condenado sin piedad, había menospreciado el esfuerzo y la valía de un hombre, y la vida, a través de la perseverancia de su yerno, le había dado una lección magistral, una bofetada sin mano que le dolía más que cualquier insulto. Salió del taller, montó en su coche reparado y arrancó el motor que ahora sonaba impecable, suave como la seda. Mientras se alejaba por las calles de Querétaro, miró por el espejo retrovisor. Vio a Ricardo y Sofía de pie, juntos en la entrada del taller, sonrientes, tomados de la mano. No decían nada, pero su presencia, su éxito, su amor inquebrantable lo decían todo. El silencio de doña Elena no era un silencio de paz, sino de una revelación amarga y tardía. Una revelación que le pesaría por mucho tiempo. Aquel bueno para nada no solo había servido, sino que había construido un imperio pequeño, pero sólido y respetado, basado en la honestidad, la integridad y el trabajo duro. Y lo había hecho sin una sola queja, sin un solo reproche, dejando que los hechos hablaran por sí solos con una elocuencia demoledora. Ricardo había demostrado que el verdadero valor de un hombre no se mide por la profesión, la cuenta bancaria o la cuna en un inicio, sino por la integridad, la determinación inquebrantable y la capacidad de transformar la adversidad y la humillación en un motor imparable de cambio y crecimiento personal. Su victoria no fue una venganza ruidosa o mezquina, sino una demostración silenciosa y poderosa de su verdadero valer, dejando a su antagonista en un mutismo que valía más que 1000 disculpas balbuceadas. Su vida en Querétaro, antes marcada por la sombra asfixiante de su suegra, ahora brillaba con luz propia, un testimonio de que, a veces, la mejor respuesta a las críticas es la que se construye con esfuerzo, se muestra con dignidad y se vive con plenitud. Sofía, a su lado, era la prueba viviente de que el amor incondicional y el apoyo mutuo pueden convertir las palabras más hirientes en el cimiento de un futuro prometedor y lleno de éxitos merecidos.